Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Con vuestra licencia, soberano Señor sacramentado. Avanzando el mes de noviembre, pues llegaremos al domingo último del año litúrgico, que es la solemnidad de Cristo Rey. Con fecha del 24 de octubre de 2024, es decir, hace poco tiempo, el Papa Francisco ha publicado su cuarta encíclica, titulada Dilexi Nost, nos amó, y habla sobre el amor humano y divino del corazón de Cristo. La Iglesia no deja de contemplar el misterio santo del corazón del Señor. Cristo, Dios y hombre. ¿Cuántas veces la Iglesia ha querido señalar pues que esa lanza que atravesó el costado de Cristo en la cruz abrió el cuerpo de Cristo para que contempláramos su corazón, ese corazón que también atravesó la lanza? El Papa cita a un teólogo español que se llama González de Cardedal y recuerda que por el influjo del pensamiento griego, la teología durante mucho tiempo relegó el cuerpo y los sentimientos, pero lo que no resolvió la teología en teoría, lo resolvió la espiritualidad en la práctica. Continúa el Papa. Ella y la religiosidad popular han mantenido viva la relación con los aspectos somáticos, psicológicos, históricos de Jesús. Recuerdo que un autor de los preferidos por mí, que es Romano Guardini, pues un libro suyo que recogía meditaciones que él iba predicando pues durante tiempo a los universitarios, se recogió en un libro que se llama El Señor, y donde entra bastante en el estudio también psicológico de Cristo. ¿Por qué? Porque el Señor no solamente es Dios, sino que también es hombre. Y entonces el Papa cita los Via Crucis, la devoción a las llagas, la espiritualidad de la preciosa sangre, la devoción al corazón de Jesús, las prácticas eucarísticas, como tenemos ahora al Señor expuesto encima del altar. Todo ello ha suplido los vacíos de la teología, alimentando la imaginación y el corazón, el amor y la ternura para con Cristo, la esperanza y la memoria, la razón y la lógica anduvieron por otros caminos. Bueno, esto no te creas tú que es una cosa antigua, porque yo recuerdo que después del Vaticano II se iba relegando al Señor de tantos sitios. En primer lugar, muchas veces se ponía el sagrario lejos de la vista de los fieles que acudían a la iglesia. Y en segundo lugar, porque esto de exponer al Santísimo y después la bendición con el Santísimo se iba cayendo en desuso por parte de los sacerdotes y del pueblo, claro. Tan es así, ya lo he contado alguna vez, que en los años, hace pocos años, porque fue cuando falleció Juan Pablo II, en unas conferencias que organicé
en Santiago de Compostela e invité a profesores de Santiago y de otros sitios, incluso algún obispo, pues varios obispos, de hecho, pues un sacerdote vecino de Santiago de Compostela contaba que él había empezado a exponer el Santísimo en su parroquia y que al terminar, feligreses de la parroquia le preguntaron que si eso que estaba haciendo era católico. Y estoy hablando del año 2000, no estoy hablando del año 1980, del año 2000. ¿Por qué? Porque se había caído en desuso, se había olvidado. Incluso las custodias se habían escondido, se habían vendido a chatarreros. Por eso nosotros, recogiendo lo que el Papa nos dice en esa última encíclica, consideramos ese amor de Cristo. Ese amor de Cristo por cada uno de nosotros, que es espiritual y sensible. Y aunque el avance de la secularización no aconseja alejarse del Evangelio, pero el Evangelio manifiesta la realidad humana y divina de Cristo. Por eso San José María predicaba hace años: muchos no soportan que Cristo reine. Se oponen a él de mil formas. En los diseños generales del mundo y de la convivencia humana, en las costumbres, en la ciencia, en el arte. Hasta en la misma vida de la Iglesia. Yo no hablo, escribe San Agustín, de los malvados que blasfeman de Cristo. Son raros, en efecto, los que lo blasfeman con la lengua, pero son muchos los que lo blasfeman con la propia conducta. Estas palabras que cita San José María de San Agustín. Y añade el fundador del Opus Dei: a algunos les molesta incluso la expresión Cristo Rey, por una superficial cuestión de palabras, como si el reinado de Cristo pudiese confundir con fórmulas políticas, o porque la confesión de la realeza del Señor les llevaría a admitir una ley. Amigo mío, aquí he puesto el dedo en la llaga, que no quieren una ley. Y no toleran la ley, ni siquiera la del precepto entrañable de la caridad, porque no desean acercarse al amor de Dios. Ambicionan solo servir al propio egoísmo. Yo que he vivido en México, además que he convivido con personas que habían estudiado bastante el fenómeno, entre comillas, de los cristeros, como sabes, fueron una serie de personas, hombres y mujeres, porque también había, milicias de mujeres cristeros o cristeras, que al grito de Viva Cristo Rey y la Virgen de Guadalupe defendieron su fe y se opusieron al gobierno del país, que intentaban acabar con leyes anticristianas el país. Y ganaron la guerra. Pero después los obispos no le hicieron caso al Papa, que el Papa dijo: cuidado, que os van a engañar con las condiciones. Y efectivamente no le hicieron caso, depusieron las armas y fueron todos masacrados. Y en medio de Guadalajara, la ciudad de Guadalajara, México, tienes un santuario dedicado a los santos mártires, donde están allí reconocidos muchos miles de mártires, mártires cristeros, hombres y mujeres, e incluso niños, Hay uno que se llama Joselito, que es mártir. Pues vamos a pedirle nosotros al Señor que nosotros no hace falta que digamos Viva Cristo Rey y empuñemos un arma, sino que digamos Viva Cristo Rey con nuestra vida. Señor, que queremos servirte a ti y servir a las almas por ti. Que queremos ponerte a ti en la cumbre de todas las actividades que realizamos. Que digamos esa oración de hijos, no de súbditos, sino de hijos, que quieren que el reino de la libertad, ese que tú nos has ganado,
esa libertad que nos ha ganado con la cruz. Juan Pablo II decía que Cristo Señor, Rey del universo, Rey de las familias, esté presente como en Caná, en cada hogar cristiano, para dar luz, alegría, serenidad y fortaleza. Por eso, Señor, que tú reines en nuestras familias, que procuremos tenerte presente en la vida familiar diaria, en las decisiones que tomamos, en el modo de tratarnos, en el modo de juzgar y de convivir con los demás, y que vayamos transmitiendo a través de la familia al mundo esa fe que tenemos en Cristo Rey. Que queremos en ese mundo que los hombres, con sus leyes, ese jus positivismo, con sus leyes que se dan a sí mismos, llegan a matar a las personas, con el aborto, con la eutanasia, y no pensemos que las justificaciones que se dan son válidas, porque cada vez se avanza más para seguir matando a más gente. Y ya no caben que si la enfermedad, que si las deficiencias. Siempre me acuerdo de mi hermano, que en ciertas ocasiones, tengo un hermano disminuido, discapacitado, le enseñé un artículo del periódico de Spadi, ¿no? ¿Cómo se llama? Bueno, pues le enseñé que él decía en ese artículo que había que matar a gente que tuviera síndrome de Down o cualquier síndrome, Arcadio Spadi. Pues se lo enseñé y vio él, lo leyó y dijo, oye, que se muera él, pero aquí, a mí que me deje vivir, ¿no? Claro, pues quieren matar. Esa cultura de la muerte que te decía antes, de Juan Pablo II, nosotros tenemos que difundir a través de la persona, a través de las familias, esa cultura de la vida, ese deseo de vivir de los hijos de Dios. En la Sagrada Familia, cada hogar cristiano tiene su ejemplo más acabado. En ella la familia cristiana puede descubrir lo que debe hacer y el modo de comportarse para que la santidad y la plenitud humana de cada uno de sus miembros. Como decía el Papa Pablo VI, San Pablo VI, Nazaret es la escuela donde empieza a entenderse la vida de Jesús. Es la escuela donde se inicia el conocimiento de su Evangelio. Aquí aprendemos a observar, a escuchar, a meditar, a penetrar en el sentido profundo de esta sencilla, humilde y encantadora manifestación del Hijo de Dios entre los hombres. Aquí se aprende incluso, quizá de una manera casi insensible, a imitar esta vida. Pues sí, aprendemos del Señor y de su vida en Nazaret a vivir la vida de los hijos de Dios. Y también, pues como Él trabajaba, a trabajar como trabajan los hijos de Dios, con esa rectitud de intención, buscando servir a los demás. Hemos de comprender, hemos escuchado antes en el audio lectura de los primeros supernumerarios del Opus Dei. En la carta que escribía San José María, hablando de la labor, pues con la gente ya, pues gente casada o gente que se va a casar, familias, etcétera, lo que se llama la obra de San Gabriel, decía San José María, hijas y hijos míos, de la misión que Dios nos ha confiado y del carácter plenamente secular de nuestra vocación, se deduce que ningún acontecimiento, ninguna tarea humana nos puede ser indiferente. Por ese motivo, insisto en deciros que es necesario que estéis presentes en las actividades sociales que brotan de la misma convivencia humana. No sé, la sociedad deportiva de pesca, de caza, la sociedad excursionista, la sociedad de la urba donde vives, donde sea, que ejercen en ella un influjo directo o indirecto. Debéis dar aire y alma a los colegios profesionales,
a las organizaciones de padres de familia y de familias numerosas, a los sindicatos, a la prensa, a las asociaciones y concursos artísticos, literarios, deportivos, etc. No para imponer nuestra opinión, nuestras ideas, sino que cada uno participará en esas acciones a título personal, con plenísima libertad, como cuando lo haga en colaboración con aquellos grupos de ciudadanos con quienes haya estimado oportuno cooperar, para meter ahí, para infundir la libertad de los hijos de Dios que Cristo nos ha ganado, y la vida de los hijos de Dios, conscientes de que hoy día la sociedad lo sigue necesitando, pero no necesita que desde arriba, desde la jerarquía eclesiástica lo impongan, sino desde abajo, cada uno de vosotros, en medio del mundo, en cada una de las circunstancias, en esa parcela humana que cada uno tiene que vivir, y donde estamos ahí, viviendo con ese espíritu de ética, viviendo la ética y también la moral cristiana, con esa libertad bendita, decía San José María. El Opus Dei no puede ser nunca en la vida política de un país como una especie de partido político. En la obra caben y cabrán siempre todas las tendencias que la conciencia cristiana pueda admitir, sin que sea posible ninguna coacción por parte de los directores de la obra. Pero eso sí, llevando el espíritu del Opus Dei a cada uno con nosotros en nuestras vidas. ¿Qué es zapatero?, decía San José María en una entrevista que le hacía un periódico alemán. Trabaja en una zapatería. No es el Opus Dei el que se dedica a hacer zapatos. Si uno es economista y hombre de negocios, se asocia con otras personas para trabajar. Un banco, una empresa publicitaria, o a fabricar automóviles, o a realizar operaciones bancarias, o a anunciar frigoríficos. Cada uno. El abogado trabaja de un modo, el zapatero del otro, el hombre de negocios cada uno, y aunque sean miembros del Opus Dei, no lo hacen como miembros del Opus Dei, sino como hijos de Dios, viviendo esa libertad de los hijos de Dios y ese espíritu cristiano. Por eso acudimos a la Virgen Santísima. Ella es reina y señora. Le pedimos que nos ayude a llevar a Cristo con nosotros, a donde estemos y a donde vayamos, y que seamos testigos de ese amor de Cristo por los hombres. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.